Señor, te pedimos que en esta mañana nos hables por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu poder y por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Como lo declarábamos en el coro, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Y gracias, Señor, porque cuando al parecer más silencioso estás, es porque más enfocado estás en provocar tus propósitos en nuestra vida. Y esa es nuestra confianza en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues no es necesario buscar imágenes o videos que ilustren el tema central de mi mensaje en esta mañana, porque pues para todos es evidente lo que está pasando en Colombia, lo que ocurrió esta semana, y todos estamos impactados emocionalmente por lo que ocurrió, y me refiero pues al terremoto que sacudió a nuestra nación esta semana. De hecho, no solamente esto ha pasado en Colombia, sino acaba de ocurrir en Venezuela y se ha tenido una escala de terremotos de altas magnitudes. Ayer me hablaron de que Indonesia, España, también tengo por acá Filipinas, Tonga, Malasia, terremotos de una magnitud mayor a los 7.5, que son terremotos que dejan un desastre, que dejan una huella impresionante. Así que hoy quisiera hablar precisamente de eso. Y quisiera, poniéndome de acuerdo con ustedes en qué es un terremoto. Pues bien, meteorológicamente hablando, un terremoto es una sacudida repentina y violenta del suelo que provoca una liberación de energía que ha estado acumulada en el interior de la tierra. Ese movimiento natural ocurre por el choque, por la fricción, por el desplazamiento de placas tectónicas, ese es el nombre científico que tienen, y que se encuentran en la superficie del planeta. Y se origina en un punto que se considera el epicentro. De allí se origina, pero tiene un efecto y tiene unas consecuencias de un kilometraje impresionante, dependiendo su profundidad y dependiendo también la magnitud de la fuerza con la que se dio ese terremoto. Y aunque pues todos los terremotos dejan unas consecuencias a simple vista impresionantes, destrucciones, personas damnificadas, familias destruidas, cobran vidas, se quebranta el patrimonio familiar de muchos hogares. Sin embargo, como lo dije ahorita, todas las cosas, aún estas, ayudan a bien para los que amamos al Señor. ¿Cuántos aman aquí al Señor? ¿Sí están conmigo en esta mañana? Pues usted que ama al Señor, todas las cosas, aún lo que nos acaba de pasar, nos va a ayudar para nuestro bien. Ese es el privilegio de ser hijos del Señor. Y digo esto porque es cierto, aunque los terremotos dejan muerte, pérdida, ruinas, tragedias, también nos dejan lecciones en el alma. También nos dejan enseñanzas escritas en nuestro corazón para crecer espiritualmente y para crecer en nuestra relación con Dios. Y no me refiero solamente a los terremotos y a los sismos de tierra, sino a sucesos que llegan a nuestra vida, que son repentinos, que nos sacuden la fe, que muchas veces amenazan con dejarnos bajo bloques de concreto, bajo ruinas, y que como todo terremotos parte nuestra vida en un antes y en un después, que partió nuestra vida en un antes y en un después. ¿Y a qué me refiero? Al día en que Jesús fue revelado a su corazón como Señor y Salvador. Eso es un terremoto.
La cruz es un epicentro que marcó un antes y un después. ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese tipo de terremoto? Y es que en la obra redentora llama la atención algo. Solo hubo 2 terremotos registrados en la Biblia durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. Miguel Ángel. El primero de ellos ocurrió en la muerte de Jesús. Mateo 27, 50 al 51. La Biblia dice: Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el espíritu, o sea, murió. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra ¿qué? Tembló. Las rocas se partieron, como lo acabamos de ver esa semana. Es más, también se abrieron los sepulcros, si han escuchado las noticias, y muchos cuerpos en el tiempo de Jesús de santos que habían dormido se levantaron. Ese es el primero de 2 terremotos registrados en la Biblia en relación al tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. El primero de ellos a través de su muerte. Eso es un terremoto. Que nos haya sido revelado al corazón lo que pasó en la muerte de Jesucristo es algo que marca un antes y un después en nuestra vida. Por eso digo, no todos los terremotos son terribles, son fatales. Hay terremotos que traen una buena nueva para nosotros, que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero mucha atención. ¿Cuándo ocurrió el segundo terremoto? En su resurrección. Tremendo que terremotos hayan acompañado los episodios de mayor impacto en la vida de Jesús, su muerte, pero también su resurrección. Mateo 28:2. En el contexto de la resurrección dice la Biblia: hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra que servía como la puerta de la sepultura donde estaba Jesús y se sentó sobre ella. Así que digo esto porque tal vez alguna persona diga: pero yo no he experimentado ese terremoto en mi vida. Yo todavía no he entregado mi vida a Jesús, no lo he reconocido aún como Señor y Salvador. Pues hoy es una oportunidad. Los episodios que acontecieron esta semana son una manera como Dios te está llamando a que ese terremoto venga e impacte tu corazón. Y me refiero a que puedes estar viniendo a la iglesia, pero no necesariamente Jesús es tu Salvador y tu Señor. Y hoy puede ser un día para que tú le digas: provoca ese terremoto en mi interior. Levántame de las ruinas del pecado, del dolor, de la tristeza, y ve a ser mi rescatista. Provoca un terremoto en mi vida. Ahora, en algún sentido no nos debe sorprender tanto los terremotos. ¿Por qué? Porque fueron profetizados por Jesús. Mateo 24:7, cuando le preguntan a Jesús acerca de las señales antes del fin, una de las señales que Jesús da es precisamente esta: los terremotos. El Señor afirma: se levantará nación contra nación. ¿Lo han visto? Reino contra reino. Habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo tendremos un indicio de que tú vienes pronto? Y él dijo: cuando esto comience a suceder. Así que ¿cuántos dicen Maranata? Maranata significa el Señor viene pronto. Dígale a la persona que está al lado: el Señor viene pronto. Y es más, viene como ladrón en la noche, es decir, como un terremoto, sorpresivamente. Por eso debemos estar preparados. Y quiero referirme a lo que dice el versículo 8 en la primera parte
después de que Jesús advierte de los terremotos que vendrán sobre diferentes lugares, dice lo siguiente, y tal vez esto no le va a caer a usted muy bien, pero es lo que la Biblia dice. Dice, y esto será solo el principio de muchos dolores. O sea, iglesia, yo quisiera venir y decirles, hey, el Señor me dijo que tranquilos, que no va a haber más terremotos, que no nos preocupemos. Pero la Biblia no afirma eso. La Biblia dice que eso solo será el principio. ¿Por qué? Porque vendrán más y más fuertes. Eso es lo que la Biblia afirma. Por ejemplo, en el contexto apocalíptico, dice lo siguiente, Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos. Recuerde que aquí Juan está detallando una visión que Dios le está dando de eventos futuros. Y Juan ve en una visión que hubo relámpagos, hubo voces, hubo truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Para qué comparto esto? Para que sepamos que la Biblia lo advierte, que cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. La Biblia no miente, iglesia. Y aquellos que tal vez nos tildan de locos, nos han dado cuenta que el manicomio está en el cielo y que la Biblia afirma lo que hoy estamos viendo. Así que hacemos bien en poner nuestra confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces dígale con una sonrisa a la persona que tiene al lado, vendrán más. Y eso vendrán para los hijos de Dios y para los que aún no son hijos de Dios. La diferencia es que nosotros, los hijos de Dios, estamos siendo preparados por el Señor para todo lo que viene. Él nos está equipando, Él nos está edificando, Él nos está mostrando lo que debemos hacer. Ahora, ¿por qué ocurren los terremotos? Y la respuesta que encuentro bíblicamente, por el pecado del hombre. Porque sabe que el pecado altera todo. El pecado afecta la estabilidad y el orden que Dios diseñó para todas las cosas. Recordemos que desde el Edén la tierra fue maldecida como resultado ¿de qué? Del pecado del hombre. En Génesis 3:7 Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Así que si una persona le pregunta: oiga, ¿y usted que es cristiano, por qué Dios permite los terremotos? ¿O qué provoca los terremotos? Usted va a decir, bíblicamente, la Biblia afirma que el pecado del hombre provoca esta serie de desastres naturales, porque el pecado altera, afecta, desbalancea todo lo que Dios ha diseñado. Por eso tenemos que arrepentirnos del pecado. Y recuerde cómo se llama esta enseñanza: el terremoto ¿de qué? De mi vida. Porque tal vez un terremoto del cual usted no ha salido todavía es porque el pecado sigue vigente en su vida. Por eso es que la Biblia dice que no solamente la humanidad espera restauración, sino también, ¿sabe qué? La tierra. Dice que la tierra gime. Y yo creo que temblores y terremotos son maneras como la tierra está levantando un clamor, esperando por ser redimida de aquella maldición. Esto lo dice Romanos 8. Y lo quiero leer con ustedes, versículo 18 al 25. Leo a continuación. Esto ya es un texto neotestamentario. Tengan
por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en ustedes ha de manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto, hay una aflicción al tiempo presente, pero esa aflicción no es comparable con el cielo, con la vida eterna y con lo que nos espera de parte del Señor. Porque, versículo 19, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando el Señor venga a la tierra y juntamente con Él nosotros podamos establecer su reino. Porque la creación fue sujeta a vanidad por medio del pecado. Por eso, versículo 21, la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción y llevada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque toda la creación, versículo 22, gime a una y está con dolores de parto. No solo ella, sino que también nosotros, esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. Así que, ¿qué provocó o qué provoca esos desastres naturales? El pecado del hombre, porque el pecado conlleva maldición y la tierra fue maldecida por el pecado del hombre. Y definitivamente también los terremotos son un tipo de juicio divino en contra de la desobediencia o del pecado. Por ejemplo, el terremoto de Coré, Números 16, versículos del 31 al 33, muestra que la tierra se abrió y que Coré y los hombres que hacían parte de su equipo se rebelaron en contra de Moisés. Y Dios no pasó por alto esta rebeldía, sino que emitió un juicio. Y el juicio que implicó un terremoto que hizo que Coré y los rebeldes cayeran directamente al centro de la tierra, al infierno. Leamos esto. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo, abrió la tierra y los tragó a sus casas, a los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Iglesia, por eso debemos humillarnos, porque la Biblia dice: si mi pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo de Dios. Si mi pueblo se humillare y buscare en mi rostro y oraren, yo oiré de los cielos y sanaré la tierra. ¿Se acuerda lo que le pasó a Nínive? El Señor ordenó a Jonás que fuera a predicar a Nínive, porque Nínive cometía mucho pecado y ese pecado estaba trayendo sobre ella ¿qué? Un juicio divino. Por eso los terremotos son provocados por el pecado, por la perversión y la desobediencia de nosotros los hombres. Sin embargo, sabemos que Jonás durante un tiempo desacató esa instrucción, pero luego Dios permitió que un pez lo vomitara nuevamente en el lugar del propósito y él predicara en Nínive. ¿Qué pasó con Nínive? Se arrepintieron y el juicio de Dios se detuvo. No se sabe si el juicio hubiera sido un terremoto, posiblemente, porque anunciaba destruir la tierra. Pero lo que yo sí veo es que si nosotros nos humillamos, si nosotros nos arrepentimos, si tomamos tiempos en la presencia del Señor buscando su rostro, Él oirá desde los cielos y sanará la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo por medio de lo cual Dios nos prepara como iglesia. Saber cómo orar, saber cómo interceder para poder enseñar a otros lo que Dios demanda en este tiempo. Ahora, otra pregunta que quisiera responder es: ¿qué propósitos tienen este tipo de eventos? ¿Qué busca Dios a través de este tipo de eventos? Primero, llamar al mundo para que se arrepienta. ¿Cuántos saben que eso es un llamado de Dios al mundo para que se arrepienta? Es impresionante ver las noticias, yo sé que todos aquí la han visto, de personas que cuando la tierra se mueve, ¿qué era lo que decían?
ay Dios mío, Señor Jesucristo, oh Dios, ten misericordia. Y supuestamente eran ateos o supuestamente no creían en Dios. Y muchas veces uno de los propósitos que Dios tiene a través de esos eventos es llamar al mundo al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Dice, en ese mismo momento hubo un gran terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en ese terremoto. Pero mucho cuidado, ¿qué pasó con todos los demás? Todos los demás quedaron aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, ¿qué propósito tiene Dios con los terremotos? Hacer un llamado al arrepentimiento de los que quedan vivos. Y esperamos que eso esté ocurriendo en el mundo, pero también en nuestro corazón. O sea, yo veo esas imágenes y yo empiezo a pensar en el terremoto de mi vida. Y sé que Dios nos está llevando a arrepentirnos para que no se provoquen más terremotos en nuestra vida. Número 2, también el Señor quiere despertar a la iglesia para que viva en santidad. Porque definitivamente esto es un sacudón, no solo de la tierra, sino de la iglesia, que nos tiene que llevar, como lo voy a compartir más adelante, a pensar si estamos haciendo diligentemente la tarea de ir y rescatar, ir y predicar el evangelio a toda la criatura. Porque sabe, la iglesia muchas veces ha entrado en una comodidad que sin darse cuenta se ha vuelto una esclavitud. Hay comodidades que terminan siendo esclavitudes. Una iglesia atada en cuanto al propósito de Dios de alcanzar a los perdidos es una iglesia que está distraída. Y el Señor viene por su iglesia, el Señor viene pronto, Maranata, ¿cierto? Pero la iglesia tiene que estar atenta a su esposo. Porque una iglesia distraída le va a pasar lo que le ocurrió a las 5 vírgenes insensatas que no tuvieron suficiente provisión de aceite. Que llegará el novio, cerrará la puerta y ya se quedarán por fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga, dígale a su vecino, ahí te están hablando. Y hay terremotos que tienen como propósito romper cadenas en la vida de los creyentes. Un ejemplo, Hechos 16:26. Dice que vino de repente un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos quieren que eso pase en sus vidas a través de este terremoto? Que se rompan las cadenas. La cadena del resentimiento, la cadena de la inmoralidad, la cadena de la apatía a los asuntos espirituales. ¿Qué cadena tiene que ser rota en su vida? Porque recuerde, un segundo propósito de Dios a través de estos episodios es hacer un llamado para que la iglesia camine en santidad. Y número 3, y esto ha sido evidente para todos nosotros, el tercer propósito es probar la calidad y la resistencia de nuestra fe. Un evento así nos prueba. ¿Y qué prueba? Nuestra fe. Y es increíble porque algunas personas cuando pasan por ese tipo de pruebas evidencian que su fe es débil, que su fe es aparente. ¿Y qué necesitamos para fortalecernos en fe? Ir a las Escrituras. Porque la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahora, y aquí quiero hacer un llamado a la iglesia. Es cierto, hay que estar informados. Es cierto, hay que conocer lo que está sucediendo en la nación para saber cómo orar. Pero
quiero preguntarle en esta última semana, ¿cuánto tiempo dedicó a mirar la información de las noticias y cuánto tiempo dedicó a leer las escrituras? Y algunos me dirán, ay, por eso es que yo estoy tan depre, porque pasó más tiempo viendo lo que las noticias dicen que lo que Dios nos dice. Y todos tenemos un terremoto que tenemos que librar. En cualquier situación que usted esté librando, usted tiene que estar más pendiente de lo que Dios dice que de lo que las circunstancias le quieren mostrar. Por eso, porciones como estas, Salmos 46, versículos del 1 al 2, dice la Biblia: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Cuántos pueden decir eso? Eso es una palabra que nos equipa, que nos edifica. Por eso usted tiene que tenerla ya anotada. Salmo 46, Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque la tierra tiemble y aunque los montes se pasen al corazón del mar, nuestra confianza estará en el Señor. Debido al terremoto de Venezuela que aconteció hace ya más de 2 meses, creo, y como en nuestro grupo Fuente hay una buena cuota de hermanos venezolanos, nos dimos a la tarea de considerar algunos puntos de un terremoto sísmico, si me permite la expresión, y aplicarlos a nuestra vida espiritual. Por eso es que es bueno que vayan a los grupos Fuente, porque allí nos edificamos, porque allí crecemos, porque allí tenemos la posibilidad también de desarrollar nuestros dones. Y hoy quiero entonces, como resultado de ese trabajo en nuestro grupo Fuente, presentar 5 puntos de situaciones que pasan en un terremoto y que tienen que ser aplicadas a nuestra vida o al terremoto de a nuestro propio terremoto. Y número 1, recuerdo que una de las integrantes del grupo Fuente, Paola, nos habló acerca de los más débiles y los más indefensos. ¿Y a qué me refiero yo? A los niños. Claro, algunos dicen los perros, los gatos, y bueno, también son débiles, pero particularmente los bebés. Porque yo creo que una de las escenas más conmovedoras es ver cómo los rescatistas, con mucho cuidado, sacan en medio de los escombros criaturas totalmente débiles e indefensas. Es más, Secticor, pensar que muchas mamás envolvieron a sus bebés en los brazos para darles protección y para salvaguardar sus vidas. Y en algunos casos los bebés son rescatados y sus mamás perecen. En otros casos ellos y ellas juntamente son rescatados. Pero esto me lleva a considerar lo que la Biblia dice frente a nuestra responsabilidad como cristianos y el testimonio que debemos tener con los más débiles en la fe. Es algo que no se nos puede olvidar. Jesús dijo en Mateo 18:6: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, es mejor que se le cuelgue una piedra al cuello y que se le hunda en lo profundo del mar. ¿A qué se refiere el Señor? Cuidado, porque nuestra vida comunica todo el tiempo y tenemos débiles en la fe. Usted tiene débiles en su casa, usted tiene débiles en la iglesia. Tenemos personas que hasta ahora están madurando en su fe y debemos percatarnos de nuestro testimonio, de lo que decimos, de cómo nos comportamos, de cómo reaccionamos. Y recuerde, hay un tiempo para todo. Porque de repente, no sé por qué, pero nos da por querer corregir a todo mundo. Y hay un tiempo para corregir y hay un tiempo para no corregir. Por ejemplo, si un niño se queda atrapado en los escombros del terremoto, usted del otro lado le empieza a decir: oiga, yo se lo advertí, yo le dije que se saliera, que corriera, que bajara. Usted
¿Haría eso en ese momento? No. Primero rescátelo y luego instrúyalo. Y me refiero porque algunos contienden acerca de muchas cosas sin medir el nivel espiritual de la persona con las que contienden. Romanos 14:1 dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Este es el capítulo donde se dice que si comer algo que para mí está bien, pero que debilita la fe del otro, preferible no comer. ¿Por qué? Por amor a los débiles. Así que consideremos este aspecto que nos lo enseña precisamente el terremoto, y apliquémoslo al terremoto de nuestras vidas. Nuestros hijos, ellos desde pequeños observan el trato de papá y mamá. Ellos desde pequeños observan cómo papá pasa por una crisis financiera, cómo mamá se esfuerza por traer el alimento a casa, y todo eso les habla. Y su fe se está fortaleciendo a partir del testimonio que ellos están viendo. Pero si ellos ven que usted maldice, que usted no es comprometido con la iglesia, o que usted todo el tiempo anda juzgando o culpando a su esposa o a su esposo por lo que está viviendo, todo eso está debilitando la fe de ellos. Número 2, Frank nos habló acerca de los sentimientos de impotencia. Ese es mi punto número 2. ¿Saben qué es la impotencia? ¿Lo han sentido esta semana? Claro. Y en el caso que él nos compartía, hablaba acerca de ese sentimiento que se siente por estar lejos del epicentro, por estar lejos del lugar de la tragedia, donde uno quisiera ayudar de una forma más directa y no verse obstruido por la lejanía, por la distancia. Y quiero preguntarte, ¿qué situación te está haciendo sentir impotente? Porque yo creo que yo estoy saliendo de un terremoto en mi vida. Y una de las cosas más difíciles que puedo traer a colación comparando este tema es que una persona que está bajo escombros está en una situación muy difícil, la inmovilidad. Y sabe, hay momentos donde usted no puede hacer absolutamente nada. Y me refiero a que hay momentos donde usted solo debe confiar en que Dios tiene la solución a lo que usted está cruzando. Hay personas que están bajo escombros de dolor, sepultados bajo escombros de ansiedad, de depresión, de angustia, de adicciones, de alcohol, de drogas, de destrucción familiar, de miedo o de silencio. Y eso es algo impresionante porque me comentaba Juan acerca de un hombre que durante muchos días milagrosamente vivió bajo los escombros y de repente escuchó la voz de un rescatista y cobró esperanza. Pero ese rescatista estaba llegando al punto de conexión con él cuando le llegó una noticia: viene otra réplica. ¿Y qué hizo el rescatista? Salió corriendo. Algo parecido a lo que le pasó al hombre que fue asaltado camino a Jericó y que fue ayudado por un buen samaritano. Lucas 10, 31 al 34 dice que este hombre vio que pasó un sacerdote y siguió de largo. Y luego un levita que estuvo cerca, pero que también viéndolo pasó de largo. ¿Se imagina la impotencia de este hombre? Bajo los escombros, a la espera de que alguien le pueda ayudar y sintiéndose profundamente impotente. Y la lección de la impotencia es recordarnos que hay situaciones donde solo Dios puede intervenir y donde solo Él tiene el control. No nos gusta depender de otros.
no nos gusta depender de terceros, pero habrá momentos donde Dios se encargará de colocarnos en situaciones de impotencia. Por ejemplo, una persona que no le gusta pedir favores, que no le hagan nada, y ¡prum!, se le troncha la pata o se le troncha una mano. Y ahora mi hija me alcanza, mi hijo me alcanza. Porque muchas veces es una manera como Dios trabaja con nuestro corazón. El Señor diciéndonos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque ¿cuál es nuestra tendencia? Ir a resolver, actuar. Pero el Señor dice: quédense quietos, deja que esta vez yo lo resuelva. No metas la mano. Porque cuando uno mete la mano le pasa lo que le pasó a Usa, empeora el problema. Mi tercer punto nos lo habló Ruth Neidis y me encantó su meditación. Mateo 5, 23 al 24. Si tú traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y reconcíliate primero. Diga conmigo: reconcíliate primero. ¿Qué muestra este versículo? Que para Jesús la reconciliación es una prioridad. Y mi tercer punto es la necesidad de reconciliarnos. Y creo que eso es algo que Dios nos ha hablado a todos nosotros. Porque puede que hoy tú salgas de casa, tal vez bravo, tal vez sin despedirte, y no sabes si Dios te da la oportunidad de regresar a casa y abrazar, besar o saludar a las personas con las que convives. Y creo que eso es un mensaje tremendamente importante. La necesidad de reconciliarnos los unos con los otros. Iglesia, no esperes a que un terremoto te sacuda la vida para reconciliarte. Si tienes el privilegio de reconciliarte, hazlo hoy y hazlo ya. Efesios 4, 26 al 27. Airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Sí, los conflictos ocurren, pero no podemos vivir acumulando resentimiento en el alma, porque no sabemos cuándo tendremos el tiempo para restaurar relaciones. El terremoto no solamente derrumbó edificios, sino que también debe derribar barreras relacionales. ¿Con quién tienes hoy que resolver un conflicto? ¿Qué relación vas a restaurar hoy mismo, esta misma tarde, al final del servicio? Porque los terremotos no solamente sacuden la tierra, sino que también deben sacudir nuestro corazón. Y tal vez usted diga: pues pastor, la relación con mi hija o la relación con mi esposo, pues tiene una que otra grieta, pero no es nada grave. Por ahí no se va a venir abajo el edificio. Cuidado. ¿Por qué? Porque una grieta sin intervenir puede producir un colapso. Y estoy hablando de relaciones. Por ejemplo, algunos quieren remodelar su casa sin primero reparar las grietas. Hay personas que quieren sumar a su carácter grandes hábitos. Pero sabe, antes de sumar un gran hábito a su vida, más bien deseche los hábitos negativos. Porque hay que arreglar primero la fuga antes de llenar el cubo. ¿Qué malos hábitos hay en sus relaciones? ¿Qué malas conductas practica usted en las relaciones de unos con otros? Por ejemplo, consideremos en un matrimonio que quiere ir a una segunda luna de miel. Pues es algo bueno, pero mi pregunta es: antes de eso, ¿por qué primero no repara la grieta del orgullo? Porque de nada sirve irse a un viaje si se decide vivir o continuar viviendo en soberbia.
relaciones. Número 4, Fátima nos habló acerca de los milagros. Y es evidente ver los milagros impactantes. Por donde quiera que vemos, personas hablan de ángeles que fueron enviados para rescatarlos de los escombros. Ver cómo Dios sostuvo cuerpos sin agua y sin comida durante tantos días. Y eso muestra que hay un propósito de parte de Dios para con estas personas rescatadas. Estos son milagros maravillosos, familias enteras que hoy se pueden abrazar. Sí, puede que el ladrillo se les haya caído, doloroso, pero se pueden abrazar los unos a los otros. Hoy muchos abrazan un ladrillo, pero perdieron a seres queridos que ya no van a volver. Los ladrillos se vuelven a conseguir. Así que por donde quiera que vemos hay milagros de diferentes órdenes. Pero uno de los milagros mayores es la solidaridad de tantas personas, de tantas familias. Y bíblicamente el Señor llama esto compasión. Las naciones enteras despojándose de sus recursos para ayudar al que está pasando por una crisis. Jesús nos habló acerca de eso. Dice que Él vio las ovejas y que sintió compasión porque vio que eran ovejas que no tenían pastor. Y si nosotros somos hijos del Señor, debemos acompañar en nuestras vidas o invitar a ser parte de nuestras vidas a la compasión. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y si usted no está experimentando compasión, tenemos que preguntarnos: Señor, ¿qué está pasando en mí? ¿En qué momento me volví insensible? ¿Qué situación de mi pasado no ha quedado sanada y me impide hoy manifestar solidaridad o mostrar compasión por aquellos que sufren? Impactante ver los centros de acopio, como cantidad de voluntarios y cantidad y toneladas de ayuda llega. ¿Todo por qué? Porque nos duele lo que le está pasando al otro. Porque todo lo que el hombre siembre, mañana ¿qué? Lo cosechará. Por eso la Biblia dice: ríen con los que ríen, pero lloren con los que lloran. Y hoy lloramos con personas que tal vez nunca hemos hablado, con personas que no tienen un nexo familiar con nosotros, pero por ser patriotas nos duele. Y eso es algo que honra al Señor. Pero no solamente es el dar o el solidarizarnos o el consignar o el enviar una ayuda, sino el corazón con el que se hace. En relación a esto quisiera mostrar lo que dice Lucas 21, versículos del 1 al 4. Esta porción es bien interesante porque Jesús se sentó a mirar el momento de recolección de las ofrendas. Dice la Biblia: levantando los ojos, Jesús vio a los que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Primero vio a los ricos, pero después notó a una viuda muy pobre que solamente echó allí 2 monedas. Y dijo a sus discípulos: en verdad, esta viuda echó más que todos esos ricos. Aunque los otros pudieron haber dado una mayor cantidad, ¿qué miró el Señor? La intención del corazón de esa mujer. Y concluye el Señor: ellos echaron para las ofrendas lo que les sobra. En cambio, esta mujer, del sustento que tenía, lo trajo. Y esto tiene que hablarnos no solamente de dar, sino del corazón con el que se da. Y que este sea un llamado a la solidaridad, sea un llamado a acercarnos a los diferentes centros de acopios. Para Venezuela, pues tuvimos aquí una persona que nos ayudaba a llevarlos, pero pues ya aquí en Colombia son muchos los lugares a donde podemos acercarnos, hacer las contribuciones, solidarizarnos con lo que está ocurriendo y recordar lo que la Biblia dice, Proverbios 11, 24 al 25. Hay quienes reparten y cuando usted da, Dios le añade más. Pero en cambio hay gente que retiene, guarda, aglutina.
y ellos serán llevados a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Así que unámonos como iglesia, unámonos por personas que pueden necesitar una ayuda, una contribución, sin importar la cantidad, pero sí revisando las motivaciones de nuestro corazón. Entendí por redes sociales que, por ejemplo, la familia de Lady lo llamaron un fondo, así lo están llamando, un fondo común, algo así, sí. Fondo de solidaridad. Usted puede bendecir, porque gracias a Dios, a la hermana de Lady que ha venido a nuestra iglesia, que ha participado en los congresos, sus sobrinas, no tuvieron pérdida de familia, gloria a Dios, pero sí pérdidas materiales. ¿Y cómo se levanta lo material? Con dinero. Así que esta sea la oportunidad para que esa compasión se evidencie con generosidad. ¿Sabe? Porque esta es la diferencia entre lástima y compasión. La lástima es como el levita y el sacerdote que pasaron de largo. Ay, pobrecito, y pasó de largo. En cambio, la compasión hace algo por el otro. Siembra por el otro, porque entiende que de esa forma honra al Señor. Y mi punto número 5, esto fue un trabajo de gran excelencia que hizo Carlos y Tatiana, y tiene que ver con un llamado a que nosotros seamos rescatistas de aquellos damnificados del terremoto. Ellos acompañaron su enseñanza con una presentación que quiero compartirles, y llamaron este punto de la siguiente forma: el clamor bajo los escombros. ¿Quién responderá al llamado? Y eso es algo que el Señor hoy nos quiere decir. Dios está buscando rescatistas, y como lo hemos hecho esta mañana, hemos comparado el terremoto físico con un terremoto silencioso. El terremoto físico hace ruido, hace bulla, es evidente, pero tal vez su compañero de trabajo o su mismo hijo que vive en casa, o aquí un hermano de la iglesia, tiene encima un terremoto silencioso, un colapso que lo está sacudiendo, que lo está sepultando, que lo mantiene inmóvil, impotente, y que está a la espera de que alguien venga a su rescate. La anatomía de los escombros espirituales, esos son unos ejemplos: depresión, ansiedad, alcohol y drogas, separación familiar, enfermedad, miedo. Y acá vemos al hombre cargando con todas esas rocas encima. ¿Cuáles serían el nombre de sus rocas? ¿Cuál es el nombre de los escombros con los que usted carga encima? El terremoto de su vida. Hoy nosotros nos encontramos en los lugares celestiales a través de la obra de Jesús, a través de su muerte, de su resurrección, a través de que Él es nuestro rescatista, que nos llamó de las tinieblas a su luz. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida. Pero hay muchos que siguen allá abajo. Lo que el salmista declaró en el Salmo 40, el pozo de la desesperación. Y Dios está buscando rescatistas. También hicieron una comparación entre la preparación de un rescatista físico, alguien que, por ejemplo, trabaja en la Cruz Roja, y la preparación de un creyente promedio. Un rescatista físico tiene que entrenar durante muchos años para que su trabajo sea efectivo. No puede salir con cosas como: estoy ocupado. Hey, Pereira está en ruinas. Ay, no tengo tiempo, estoy aquí tomando sol en el Melgar. No. Pero de la misma manera, Dios también está haciendo un llamado. Y hoy pregunta el Señor: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y tal vez algunos digan: yo estoy ocupado, yo estoy haciendo fortuna, yo estoy haciendo mi vida, yo no tengo tiempo ahorita para eso.
y prefieren quedarse cómodos y no aceptar el llamado del Señor. La Biblia, o no la Biblia, esta presentación habla de 72 horas críticas, donde hay mayor posibilidad de que las personas sean salvadas después de un terremoto. Si usted tuviera 72 horas, ¿a quién le predicaría el evangelio? Si usted supiera que hay 72 horas para que una persona parta a la eternidad, ¿a quién le compartiría usted la palabra de Dios? Por eso Mateo 28:19, la siguiente dice: id y haced discípulos a todas las naciones y prediquen el evangelio a toda criatura. Concluyo entonces. Cuidado con las réplicas. ¿Qué es una réplica? Es un efecto posterior al terremoto. Son como consecuencias que traen los terremotos en nuestra vida. Y mi pregunta, iglesia, ¿está usted preparado para el siguiente terremoto? ¿Ya tiene usted su kit? Porque escuchamos mucha información, Ecticor, pero poca aplicación. Se nos dice que debemos tener un kit, ¿con qué cosas? Agua, una linterna, ¿cierto? Pregunto, ¿ya tiene listo el kit? Por ejemplo, en este salón, aquí abajo hay una caldera, no sé si algunos se acuerdan. Y cuando la caldera se prende, esto empieza a moverse. Físicamente, hay gente que se ha salido y ¡ay, un terremoto! Y le decimos, no, es la caldera. Pero mi pregunta es, ¿está usted preparado para la siguiente réplica? Y no me refiero solamente al plano terrenal, sino para el siguiente terremoto que puede venir a amenazar nuestra fe. No nos puede pasar como nos pasó con la pandemia. ¿Recuerdan 2020, 2021? Todo el mundo decía, uy, después de la pandemia vamos a darle valor a las relaciones. ¿Lo recuerdan? Uy, después de la pandemia le voy a dar el mejor tiempo de calidad a mis hijos. No voy a invertir tanto tiempo en mi trabajo. ¿Lo recuerdan? Después de la pandemia dijimos, voy a visitar a mi mamá. Y hoy miramos, después de 6 años, y lo que la pandemia se llevó. La lección se aprendió por un corto tiempo. Y no nos puede pasar lo mismo con el terremoto. Ligando un poco mi tema de hace 8 días con mi tema de hoy. Hace 8 días hablé de los olores de la casa favorita. Y me centré en el olor del ambiente. El olor de la casa. Podemos decir el olor de la iglesia. Porque en la casa favorita de Betania había 3 olores. El olor de la amistad, de la intimidad con Dios, el olor del servicio, pero también el olor de la iglesia, de la responsabilidad. Y decíamos que una pequeña locura echa a perder el olor grato que atrae a Jesús a un lugar. Y posiblemente algunas locuras que hemos cometido han hecho que ese olor se vaya. Hay personas que hoy se encuentran sepultadas porque no tenían su kit listo, una mala decisión, una pequeña locura. Hoy se encuentran sepultadas porque no le hicieron caso a su mamá cuando los llamó de que salieran fuera del apartamento. Pequeñas locuras, olvidé dónde dejé las llaves. Me metí debajo de una mesa que no era muy resistente. Pequeñas locuras hacen que perfumes se vayan. ¿Y por qué hablo del perfume? Porque en la casa de Betania, en el capítulo 11, olía a muerto, como hoy está oliendo Pereira, Cali, Chocó, Manizales. Pero en el capítulo 12 comenzó a oler a gloria. ¿Y qué hizo la diferencia? Que Jesús intervino y resucitó a Lázaro. Como iglesia, nosotros nos estamos levantando de un terremoto que sacudió nuestros cimientos. Gracias primeramente a Jesús porque Él ha sido nuestro rescatista y no nos ha dejado bajo el inclemente peso de estos escombros. Gracias a las personas que han bendecido nuestras vidas con un abrazo, con una palabra, con una llamada, con un versículo. Marcelita, que ella me envió en el sobre de la ofrenda
un versículo, ahí lo tengo. ¡Pac! Son detalles, son maneras como Dios usa a los rescatistas, porque usted no sabe qué escombro está pesando sobre el otro. Usted no sabe con qué lidia el otro, con qué lucha el otro. Usted puede ver a la persona bien, ejerciendo su ministerio, ejerciendo su rol, pero como lo dice el dicho, la procesión va por dentro. Así que gracias, iglesia, por animarnos. Gracias por estar acá. Gracias por poner su hombro a favor de la iglesia. En el último año, de repente hubo un terremoto que nos ha tomado por sorpresas. Me refiero a un terremoto espiritual, un terremoto eclesiástico, que ha sacudido la fe de todos nosotros. Por eso hoy quiero dar gracias al hecho de que usted permanezca aún en medio de nuestro terremoto. Y sí, debemos pensar en ayudar, en solidarizarnos con otros, sin olvidar el terremoto de nuestra propia vida, de nuestra propia casa, de nuestra propia iglesia, de nuestra propia familia. Algunas personas, después de un terremoto, como lo hemos escuchado en las noticias, siguen sepultadas a la espera de que alguien los encuentre. Puede que hay personas que están sepultadas bajo la culpa, bajo el pecado, y elevamos una oración al cielo para que tengan un encuentro con Jesús, su rescatista. Otras personas, y me quiero incluir en ese listado, hemos sido rescatados y estamos tratando de recomponernos y de volver a levantarnos. Tomará tiempo, no será fácil, tendremos que aprender lecciones del pasado, pero en el nombre de Jesús, como lo dijo Nehemías, nos levantaremos y edificaremos en el nombre de Jesús. Pero habrá otros, y esto es algo doloroso, pero que se tiene que decir. Habrá otros que lamentablemente desaparecerán para siempre. Algunos cuerpos aparecerán, otros quedarán sepultados bajo las ruinas sin saber su paradero. Y allí podremos decir lo que el terremoto se llevó. Hay personas, relaciones, proyectos y distintas cosas que los terremotos se llevarán para siempre de nuestra vida. Y debemos aceptarlo con paz en el corazón. Recordar que Dios en su palabra nos promete que siempre contaremos con su respaldo y su poder para levantarnos una vez más. Y que Él es el que quita los escombros para que de su mano podamos volver a edificar lo que el terremoto se llevó. Quiero que nos pongamos en pie. Señor, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por el terremoto de nuestra vida. Yo quiero que cada uno de ustedes hoy con el Señor pase por las diferentes escenas del terremoto de su vida. Un terremoto que actualmente usted puede estar cruzando, un terremoto por el que usted cruzó, y dele gracias al Señor por ese sismo espiritual que marcó un antes y marcó un después. Quiero que como iglesia le demos gracias al Señor por la salvación. Démosle gracias al Señor porque nos salvó. Démosle gracias al Señor por ese terremoto que marcó nuestra vida en un antes y un después, y que aunque no nos hace ilesos de las pruebas, de las dificultades, sí nos da esperanza en el corazón. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias. Te exaltamos. Y yo quiero que usted le diga al Señor allí en qué momento del terremoto usted está cruzando. Siente que los escombros todavía lo mantienen inmóvil en una situación de impotencia. ¿Ha sentido que levita y sacerdote han pasado de largo? Señor, yo oro pidiendo que personas en esta mañana tengan un encuentro personal con su rescatista Jesús, y que Él se revele a sus vidas como el único que puede sacar
estas vidas de los escombros del dolor y de la tristeza en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted vea a Jesús acercándose y liberándole de esos escombros de pecado, de tristeza, de dolor, de abatimiento, de ganas de no continuar, de no seguir viviendo, de dar un paso atrás. Y en el nombre de Jesús, deje que el Señor lo cargue en sus brazos. Deje que el Señor lo saque en sus brazos y le fortalezca, lo aliente. Y usted puede experimentar los brazos fuertes del Señor rodeándolo y su voz diciéndole: estoy contigo, estoy contigo. Mi presencia está contigo, estoy a tu lado, te cargo, te sostengo, te levanto. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por los propósitos que has establecido para este tiempo en mi vida a través de los diferentes terremotos. Gracias, Señor, por los rescatistas que has usado con una palabra, con un abrazo, con una sonrisa, con un acto de servicio, para dejarme saber que no estoy solo y que estás a mi lado por siempre. Señor, gracias por todo lo que me quieres enseñar, por todo lo que provocas alrededor de nuestra nación y de nuestras vidas para llamar nuestra atención. Señor, ayúdame a reconciliarme. Ayúdame a tener cuentas cortas primero contigo, porque no sabemos la hora. No sabemos cuándo seremos llamados a tu presencia o cuándo una réplica nos alcance de nuevo. Pero también ayúdanos a reconciliarnos los unos con los otros en el nombre de Jesús. Y desarrolla en mí un espíritu compasivo, misericordioso, que me lleve a ser un reflejo de tu corazón dadivoso aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor en esta mañana.